La vida está llena de momentos difíciles. Todos en algún punto hemos sentido que las preocupaciones nos superan, que las pruebas parecen demasiado grandes y que la salida simplemente no está a la vista. Pero en esos momentos hay algo que nunca cambia, algo que permanece firme sin importar cuán fuerte sople la tormenta, la palabra de Dios. Si estás pasando por una situación difícil, quiero decirte algo muy claro. Dios no te ha abandonado. A veces, el silencio puede hacernos pensar que estamos solos, que nadie nos escucha y que nuestras oraciones simplemente se pierden en el vacío. Pero eso no es cierto. Dios escucha, Dios ve, Dios comprende y sobre todo, Dios tiene un propósito en cada prueba. Las Escrituras están llenas de promesas que nos recuerdan que Dios está con nosotros, que no estamos solos y que hay esperanza incluso en los días más oscuros. En este video, exploraremos juntos lo que la Biblia nos enseña sobre cómo enfrentar los momentos de dificultad, cómo encontrar fortaleza en la fe y cómo salir adelante con la confianza de que Dios tiene el control de todo. Primero, es importante entender que las pruebas no son castigos. Muchas personas piensan que si están pasando por algo difícil es porque Dios los está castigando o porque han hecho algo mal. Pero en realidad, la Biblia nos dice lo contrario. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2, se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es clave. Las pruebas no son el fin, sino un medio por el cual Dios fortalece nuestra fe. Imagina que la fe es como un músculo. Si nunca lo ejercitas, nunca se fortalece. Pero cuando pasamos por pruebas, nuestra fe es puesta a prueba y con cada desafío crece más y más fuerte. Ahora bien, si Dios permite que pasemos por tiempos difíciles, la gran pregunta es, ¿cómo podemos enfrentarlos? Aquí es donde la palabra de Dios se convierte en nuestra mayor fuente de fortaleza. Uno de los versículos más poderosos que encontramos en la Biblia es Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no dice quizás estaré contigo o tal vez te ayude, sino que lo declara con certeza. Él está con nosotros, Él nos ayuda, Él nos sostiene. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Cómo podemos aferrarnos a Dios en medio de la tormenta? Aquí es donde entran tres elementos fundamentales: la oración, la lectura de la palabra y la comunidad de fe. Primero, la oración. Orar no es solo hablar con Dios cuando estamos en problemas, sino mantener una relación constante con Él. Jesús nos enseñó la importancia de la oración en Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orar es el acto de entregarle nuestras cargas a Dios, de decirle lo que sentimos, de confiarle nuestros miedos y preocupaciones. La oración nos conecta con Dios y nos permite recibir su paz en medio del caos. Segundo, la palabra de Dios. La Biblia no es un simple libro, sino el mensaje vivo de Dios para nosotros. En el Salmo 119, versículo 105, se nos dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando estamos en oscuridad, lo que más necesitamos es luz, y la Biblia es esa luz que nos muestra el camino a seguir. Leerla, meditar en ella y aplicarla a nuestra vida nos da la dirección que necesitamos en los momentos de incertidumbre. Tercero, la comunidad de fe. Muchas veces, cuando estamos pasando por pruebas, nuestra reacción natural es aislarnos.
Nos sentimos solos y creemos que nadie entenderá lo que estamos viviendo. Pero la Biblia nos enseña que no fuimos creados para caminar solos. En Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, se nos dice: «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca». Estar rodeados de otros creyentes nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, a recibir apoyo cuando lo necesitamos y a recordar que no estamos solos en la batalla. Si estás pasando por un momento difícil, quiero animarte a que pongas en práctica estos 3 elementos. Ora, lee la palabra y busca apoyo en una comunidad de fe. Dios tiene el control, y aunque ahora no lo veas, Él está obrando en tu vida. Antes de continuar, si este mensaje está bendiciendo tu vida, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos mensajes de fe, esperanza y crecimiento espiritual para ayudarte en tu caminar con Dios. Ahora bien, quizás te estés preguntando, si Dios está conmigo, ¿por qué permite que pase por esto? Es una pregunta completamente válida y humana. En los momentos de sufrimiento, nuestra mente busca respuestas, intenta comprender el propósito detrás del dolor. Pero aquí está la verdad. No siempre entenderemos el por qué de inmediato, pero podemos confiar en el para qué. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos da una promesa increíble. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no algunas, no solo las buenas, sino todas. Eso significa que incluso los momentos más difíciles están dentro del plan de Dios para moldearnos, fortalecernos y acercarnos más a Él. Piensa en José, aquel joven que fue vendido por sus propios hermanos y pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Desde una perspectiva humana, parecía que todo estaba en su contra, que su vida había sido destruida injustamente. Pero Dios tenía un propósito más grande. Al final, José fue puesto en una posición de autoridad y pudo salvar a su familia y a todo un pueblo de la hambruna. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, José les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que parecía un desastre, Dios lo usó para cumplir su plan perfecto. Y lo mismo puede pasar en tu vida. Dios está obrando, incluso si no lo ves ahora». Otro aspecto fundamental que debemos entender es que Dios nos da su paz en medio de la tormenta. La paz de Dios no es como la paz del mundo. El mundo nos dice que tendremos paz cuando todo esté bien, cuando tengamos dinero, salud y estabilidad. Pero Jesús nos da una paz diferente. En Juan, capítulo 14, versículo 27, Él nos dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esto significa que, aunque la tormenta siga rugiendo a nuestro alrededor, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, podemos tener paz en nuestro corazón porque Dios está con nosotros. Pero aquí hay algo importante. La paz de Dios no llega automáticamente, debemos buscarla. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos da la clave para recibir esa paz. «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando dejamos nuestras cargas en manos de Dios, cuando oramos con fe y agradecimiento, su paz llena nuestro corazón y nos permite seguir adelante con confianza.
Otra gran enseñanza que nos da la Biblia es que Dios nos fortalece cuando nos sentimos débiles. A veces sentimos que ya no podemos más, que nuestras fuerzas se agotan. Pero en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Dios nos dice: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto significa que, cuando nos sentimos más frágiles, Dios se manifiesta con más poder en nuestra vida. No necesitamos ser fuertes por nosotros mismos, solo necesitamos confiar en su fortaleza. Así que si hoy te sientes débil, si sientes que no tienes más fuerzas para seguir, descansa en Dios. No intentes hacerlo todo por tu cuenta. Entrega tus cargas a Él y confía en que su poder te sostendrá. Finalmente, quiero que recuerdes esto: las pruebas no duran para siempre. El Salmo 30, versículo 5 nos dice: «Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». Puede que hoy estés en una noche oscura, pero la mañana está en camino. Dios tiene un propósito para tu vida, y esta prueba que estás atravesando solo es un capítulo en la historia que Él está escribiendo para ti. Si este mensaje te ha hablado, te animo a que lo compartas con alguien que lo necesite. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita para recibir más contenido que fortalecerá tu fe. Dios está contigo, Él tiene el control, y lo mejor está por venir. Ahora que hemos visto cómo la palabra de Dios nos fortalece en los momentos difíciles, quiero recordarte algo muy importante. Tu identidad no está definida por tus problemas, sino por la verdad de Dios sobre ti. El enemigo quiere hacerte creer que tu situación es permanente, que no hay salida y que no hay esperanza. Pero Dios dice lo contrario. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Él nos da una promesa poderosa. «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Dios tiene planes buenos para tu vida, incluso si ahora no puedes verlo. Cada prueba tiene un propósito, cada lágrima es contada por Él y cada oración que haces es escuchada. Pero aquí hay algo más. Dios nos llama a actuar en fe. La fe no es solo creer en Dios cuando todo está bien, sino confiar en Él cuando todo parece estar en contra. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice: «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Eso significa que aunque hoy no veas la respuesta, aunque no entiendas el propósito de lo que estás viviendo, puedes confiar en que Dios ya está obrando a tu favor. Y aquí viene el desafío. No te quedes solo escuchando este mensaje, ponlo en práctica. Si estás pasando por un momento difícil, haz esto hoy. 1. Ora con fe. Dile a Dios cómo te sientes. Entrégale tus preocupaciones y confía en que Él tiene el control. 2. Sumérgete en su palabra. Busca en la Biblia las promesas que Él ha dejado para ti. Escríbelas, léelas en voz alta y guárdalas en tu corazón. 3. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. No enfrentes las pruebas solo. Busca una comunidad de fe, amigos que te apoyen y te animen en el camino. Y sobre todo, nunca olvides que Dios es fiel. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, se nos dice: «Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo». Dios nunca te abandona, incluso cuando nosotros nos alejamos. Su amor es inmutable, su gracia es infinita y su poder es más grande que cualquier problema que puedas enfrentar. Si este mensaje te ha sido de bendición, quiero animarte a que veas más videos del canal. Aquí encontrarás más contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y a caminar con confianza en el propósito de Dios para tu vida. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir más mensajes de esperanza y fortaleza. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.